que hace de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y al igual que algunas autoridades conservadoras pretenden evaluar la gestión de 5 años del rectorado por medio del rendimiento de la leche de las vacas, cuando eso es responsabilidad de quien ahora está ejerciendo el rectorado. Fue de él. La modernidad no se consigue a través de la lectura, ni viviendo en Londres, doctor Mario Vargas, ni en París. La modernidad primero se plantea, pero conociendo la realidad nacional, la realidad difícil. Y por eso decir que va usted a hacer durante su gobierno una Suiza del Perú, eso es engañar a los conciudadanos. Y si usted habla de cuestiones personales, hace 3 años en la revista Sí, usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo para quien pretende ser candidato a la presidencia de la República. Yo pido, más bien, que se aclare en forma definitiva este asunto, porque si queremos la lucha contra el narcotráfico, quien ejerce la presidencia de la República debe tener la moral bien en alto. Su dúplica, durante 2 minutos, doctor Vargas Llosa. Estamos hablando de Mario Vargas Llosa, que cuando tenía 14 años, efectivamente, por un par de veces tuvo una experiencia que no ha vuelto a repetir, o de Madame Carmelí, la famosa astróloga de Cambio 90, electa diputada del Cusco, y condenada por el Poder Judicial a 10 años de cárcel por narcotraficante. Yo no he dicho que en 5 años se puede convertir al Perú en una Suiza. Desgraciadamente no es así. ¿Cómo me gustaría? ¿Cuánto me gustaría que este país, con el que he sido muy crítico, en esos 20 libros que no ha leído el ingeniero Fujimori, porque si los hubiera leído sabría hasta qué punto yo conozco y me he metido al meollo profundo del Perú? ¿Cómo me gustaría que en 5 años yo pudiera como presidente convertir al Perú en el país más próspero del mundo? Eso no se puede hacer. Pero sí se lo puede sacar de esta crisis absurda por las políticas anticuadas, unas políticas antimodernas, demagógicas que hemos seguido y que continuaría el ingeniero Fujimori, porque no tiene ningún programa de cambio y porque además, evidentemente, no quiere el poder para la modernidad de nuestro país, sino para llegar verdaderamente a gobernar al Perú. No es mi caso. Yo estaría mucho más contento en esas universidades. Yo he sido muy feliz enseñando en universidades, en las mejores universidades del mundo, ingeniero Fujimori. Yo he enseñado en la Universidad de Cambridge, he enseñado en la Sorbona de París, he enseñado en Princeton, en Columbia, en universidades que son grandes centros de saber, y allí he visto justamente lo mal que andan las universidades nacionales peruanas, lo mal que anda mi universidad, mi alma mater, San Marcos, a la que yo recuerdo con tanto cariño. Estoy haciendo política, entre otras cosas, porque yo quiero luchar porque la Universidad del Perú salga también de esta crisis terrible y sea una de las grandes fuentes del desarrollo y de la modernización en el Perú. Eso sí se puede hacer en 5 años. Cambiar a las universidades mediante una reforma profunda que las convierta verdaderamente en los faros del desarrollo nacional. Su tiempo ha concluido, doctor Vargas Llosa. El cuarto tema asignado a este debate, a este primer debate en la historia del Perú entre 2 candidatos a la presidencia de la República, que está siendo retransmitido en cadena a todo el país gracias a la Asociación de Radio y Televisión del Perú, es el tema de la educación. Corresponde hacer la primera exposición de 6 minutos al doctor Mario Vargas Llosa. Hemos empalmado, terminé hablando de las universidades y ahora hablo del tema de la educación. La educación fue, en la primera parte de esta campaña electoral, en el caso del Fredemo, desnaturalizada de una manera realmente escandalosa por nuestros adversarios. Presentaron nuestra propuesta de educación como si toda ella no fuera otra cosa que un intento para acabar con la gratuidad de la enseñanza en el Perú y dejar a los pobres sin educación. Grotesca caricatura de la realidad. ¿Qué cosa es la educación en esos países modernos, democráticos, que están en la vanguardia del desarrollo? La educación es lo que será en el Perú con un gobierno del Frente Democrático. El gran instrumento de la justicia social, la manera como un gobierno democrático redistribuye la riqueza, dándoles a los pobres los medios de salir de la pobreza y corrigiendo en cada generación, en cada promoción de ciudadanos,
los desequilibrios, las desigualdades de fortuna, de posición, de poder. Eso es la educación en los grandes países modernos. Hay una educación pública, que es la educación de los pobres, es educación gratuita, que es una educación que no tiene nada que envidiar a la educación privada, y a veces, como en Francia, por ejemplo, es mucho mejor que ella, porque estudiar en un liceo francés es mucho mejor que estudiar en cualquier institución privada, porque el liceo tiene un altísimo nivel cultural. Eso es lo que quiero hacer yo de la educación de los pobres en el Perú. Una educación que les permita, a través de unos conocimientos, de una formación integral de su personalidad, salir de la pobreza. Que cuando salgan de los colegios o de los institutos técnicos o de las universidades, donde han estudiado gratuitamente, por supuesto, estén dotados de una formación que les permita competir en igualdad de condiciones con los jóvenes peruanos acomodados que han podido ir a grandes colegios o a grandes universidades pagantes. Eso hoy día no existe en el Perú. La educación de los pobres, la educación pública, es una educación gratuita, ni siquiera es gratuita solo a medias, pero es sobre todo una mala educación, con muy pocas excepciones, porque los pobres estudian en colegios que no tienen techos, que no tienen ventanas, que no tienen pizarras, que no tienen bibliotecas, que no tienen laboratorios, con maestros que muchas veces no tienen la buena capacitación y que tampoco tienen unos salarios mínimamente decentes, unos sueldos mínimamente decentes que les permitan entregarse a la tarea del magisterio con el fervor, con la dedicación que hay que hacer. Eso es lo que hay que cambiar. Eso, para cambiarlo, va a significar que el Estado invierta mucho más de lo que lo hace en educación, que toque las puertas internacionales para que vengan a través de programas de ayuda aquí recursos que necesitamos para llevar los colegios a todas las extremidades del país y para mejorar los colegios existentes y convertirlos en centros donde se puede impartir verdaderamente una enseñanza moderna. Pero aún así no va a bastar. Entonces hay que crear nuevos mecanismos, y uno de esos mecanismos es el que nosotros dijimos. Esa contribución que debe prestar a partir del tercer año de secundaria el peruano de altos ingresos, contribuyendo de algún modo a que el Estado le garantice al pobre no solo una educación gratuita, sino una sobresaliente educación, para que ese joven, cuando tenga 18 años o cuando tenga 20 años, pueda competir con el peruano de altos ingresos que ha ido a colegios pagantes, a colegios excelentes. Pero nosotros no vamos a limitarnos a esa reforma cuantitativa, queremos una reforma cualitativa de la educación. Y para ello hemos creado este sistema, que es un sistema muy completo, muy integral, que comienza con la escuela comunal. En la escuela comunal, donde se dan servicios múltiples al niño desde los 5 años de edad, educación, pero también alimentación, también vigilancia nutricional y también recreación, ya que son en esos primeros años de estudio donde los niños abandonan más los estudios por razones económicas, por razones sociales, por razones muchas veces psicológicas. Entonces esos primeros años son sagrados, fundamentales. Allí es donde hay que concentrar un esfuerzo que hoy día absurdamente se concentra solo en la cúspide de la pirámide, en la educación superior o en la educación secundaria, y se descuida la educación primaria, cuando la educación primaria es lo fundamental, porque a ella es donde llega, o debería llegar por lo menos, ahora no llega, toda la niñez, toda la juventud peruana, sin excepciones. La escuela comunal va a ser esa garantía de que ningún niño peruano deje de recibir esa educación elemental. Vamos a extender la primaria 2 años para concentrar en esa formación básica el gran esfuerzo, de tal manera que los jóvenes lleguen a una edad, todos, con una formación más o menos sólida y semejante. Y la educación secundaria la vamos a reformar para que en los 3 últimos años haya una formación ocupacional, de manera que el joven que termine la secundaria, si no quiere seguir la universidad, ya haya sido puesto en condiciones técnicas de trabajar, de acudir al mercado con una preparación que le permita un puesto, que le permita un trabajo, o le permita, ¿qué es lo que va a tener que ocurrir sobre todo? Crearse su propio trabajo, porque habrá sido adiestrado técnicamente, económicamente, de tal manera que pueda crear su pequeña empresa, su microempresa, su empresa personal. Queremos también mejorar la calidad de la educación. La calidad de la educación es pobre en nuestro país, hay que modernizarla. Tenemos que llevar a los colegios las ideas de nuestro tiempo, las ideas de nuestro tiempo que son las que permiten a cualquier país, aún al más pequeñito, al más huérfano de recursos, convertirse en un país moderno. La educación es la vía a través de la cual debe llegar la modernidad a todo nuestro país. Esa modernidad es cultura, son ideas, una manera de ver el mundo sin prejuicios.
sin esos prejuicios nacionalistas. Su tiempo por ejemplo, concluido, o los doctor prejuicios Vargas Llosa. contra los libros que le escucho aquí a mi adversario esta noche con cierta... Posición sobre el tema educativo durante 6 minutos. Bueno, hemos leído muchos libros. Creo también los lecciones de la madre. No sé por qué razones la tratarse de una obra aparentemente de interés educativo. Efectivamente, he enseñado en una universidad, pero no en una universidad peruana. Se precia de haber enseñado en Yale, en Estados Unidos, pero le falta la experiencia para conocer de cerca la realidad de nuestra universidad peruana. Ahí mezclarse con nuestras limitaciones y proponer soluciones concretas. De manera que las propuestas que vienen probablemente tiene ese marco, la universidad americana, una importación así, sin ninguna sustentación nacionalista. Acabo de escuchar la exposición del doctor Mario Vargas y veo que hay coincidencias felices en algunos aspectos, pero me pregunto si esas coincidencias podrían llevarse a un acuerdo nacional. Porque el doctor Mario Vargas siempre ha sostenido en su campaña que no creo en el acuerdo nacional. La única manera que una política de este tipo pueda llegar a materializarse es de no mediatizarla. Si hubiera golpe de Estado, propondría un acuerdo nacional con Barrante y Díez-Canseco para restablecer la democracia, pero no quiere concertar con la fuerza viva del país, con las fuerzas políticas. Efectivamente, vemos con mucha pena cómo ingresa cada año al mercado laboral 230.000 jóvenes que no han sido formados con una mentalidad productivista ni desarrollista. Al poner énfasis nosotros en una educación que conduzca a la producción y la generación de riqueza, estaremos creando las condiciones para realizar una auténtica revolución productiva en el país. Pero para ello, doctor Mario Vargas, se requiere acuerdo nacional que usted ha rechazado permanentemente con todos los partidos políticos y con toda la fuerza viva del país. Este tipo de educación que planteamos exige una estructura curricular flexible y simplificada, que pueda diversificarse según la especificidad geográfica, étnica, cultural. Esta política educativa tendrá en cuenta la regionalización y más aún la municipalización, la cogestión y el manejo de los recursos regionales, la reconstrucción de la región desde abajo, desde los espacios subregionales, desde las organizaciones de base. Esta política educativa no será ajena a la defensa de la tecnología y del medio ambiente, de la ecología, que hoy forma parte de la más avanzada conciencia mundial. Todo lo anteriormente expuesto habla de la preocupación y responsabilidad del Estado peruano respecto a la educación. Y en un país pobre como el Perú, la mayor responsabilidad en este sentido es garantizar una auténtica e irrestricta, amigos, gratuidad de la enseñanza. Por lo demás, esa es la intención clara del artículo 25 de nuestra Constitución, doctor Mario Vargas, que a la letra dice: la educación impartida por el Estado es gratuita en todos sus niveles, incluso a partir del tercero de media. Y nosotros proponemos la gratuidad de la enseñanza en los institutos tecnológicos y también en las universidades. Esta Constitución es obra en gran parte de destacados constitucionalistas del PPC, y el principio de la gratuidad de la enseñanza aún ha sido defendido en el pasado por Acción Popular. Pero hoy el Fredemo, del que son socios estos dos últimos partidos, ganado por la onda liberal, no solo quiere eliminar la estabilidad laboral, imponer el shock, reformar la reforma agraria, sino también revisar y modificar la gratuidad de la enseñanza. Eso es peligrosísimo para el futuro del país. Nosotros rechazamos totalmente estas pretensiones en defensa del pueblo peruano, con la misma firmeza con que rechazamos
repito, el brutal shock económico que ahora no sabemos cómo la podrá imponer cuando apenas tiene 1/3 del Congreso de la República. No lo tiene el supermandato, de manera que la gratuidad de la enseñanza, amigos, será defendida y seguirá siendo una realidad en el Perú, pero no en las condiciones desastrosas como las tuvo en el gobierno de Acción Popular y PPC y del actual, sino en las condiciones adecuadas y pedagógicas que los niños y los jóvenes merecen. Parece ser que los autores de la idea de modificar el sistema de gratuidad de la enseñanza no domicilian en el país. Para nadie es hoy un secreto que incluso aparte de los sectores mencionados, del sector informal de los trabajadores, la crisis empuja incluso a la clase media a trasladar a sus hijos de colegios particulares a otros estatales porque simplemente no pueden pagar las pensiones escolares. Su tiempo concluido, entonces será ingeniero Fujimori, corresponde la gratuidad? réplica durante 3 minutos al doctor Vargas Llosa. El gobierno del Frente Democrático garantiza la educación gratuita para los pobres del Perú. Ningún pobre se va a quedar sin educación secundaria, técnica, universitaria, por razones económicas. Vamos a respetar un principio que no solo es constitucional, sino sobre todo ético, y para nosotros la ética, la moral, tiene tanta importancia como el derecho. Nosotros hemos dicho, eso sí, que la educación no solo debe ser gratuita para los pobres, sino que debe ser también una buena educación. Y para eso hay que invertir en educación mucho más de lo que se invierte hoy en día. Y para eso hemos diseñado ese sistema mediante el cual será una aportación de quienes tengan más y no necesiten educación gratuita, esa contribución, a través de los patronatos escolares. Unos patronatos que se crearán en cada colegio, que no manejará el Estado, que estarán conformados por padres de familia, por exalumnos y por profesores, y que determinarán esas contribuciones de aquellos que estén en condiciones de contribuir, pero nadie va a pagar pensiones como se pagan en los colegios particulares, en los llamados colegios pagantes. No es bueno ofrecer cosas que no se pueden cumplir. No se puede ofrecer al Perú una educación absolutamente gratuita a todos los niveles que sea también una buena educación. Quien ofrece eso hace demagogia. Y creo que ya hemos tenido bastante demagogia, sobre todo estos años. Hay que hablar el lenguaje de la verdad. Y eso yo lo he hecho desde el primer día de mi acción política y lo voy a seguir haciendo hasta el final. Aunque por eso me han dicho que soy un mal político, porque los políticos no deben decir la verdad. Pues yo prefiero ser un mal político, pero voy a seguir diciendo la verdad. Creo que si gano las elecciones de esta manera, entonces tendré verdaderamente la fuerza para gobernar. Porque el pueblo peruano sabrá lo que voy a hacer y sabrá también perfectamente que conmigo no habrá ningún tipo de sorpresas. El acuerdo nacional. No es verdad que yo no esté dispuesto a conversar y a llegar a acuerdos con mis adversarios. Y usted lo sabe, ingeniero Fujimori. Porque después de las elecciones del 8 de abril, yo tomé la iniciativa de conversar con usted y de proponerle una concertación y un acuerdo para librar al país de las dificultades y las asperezas y la incertidumbre de una segunda vuelta. Yo, después del 10 de junio, gane o pierda las elecciones, voy a estar dispuesto a facilitar una concertación, porque el mandato del pueblo peruano, el 8 de abril, ha ido en esta dirección. No era la que yo hubiera preferido. Yo hubiera preferido un mandato claro, mayoritario, para hacer esa gran reforma liberal, que estoy convencido es lo único que puede sacar a mi país de esta pobreza, de esta miseria, de esta violencia, y convertirlo en lo que ensueño, en un gran país moderno, con justicia para todos los peruanos, con prosperidad para todos los peruanos. Pero no fue esa la decisión del electorado el 8 de abril. Yo creo en la democracia. Su yo tiempo se ha vencido, y yo fui a doctor concertar Vargas con usted. Llosa. Corresponde la dúplica al ingeniero Fujimori, la réplica del ingeniero Fujimori por 3 minutos. Usted vino para conversar conmigo anunciándome que dejaba su candidatura y que era su intención de no continuar en la segunda vuelta porque no iba a contar con el supermandato que había usted solicitado al pueblo peruano, porque no tendría la fuerza para gobernar. Con 20 senadores de un total de 60 es materialmente imposible, sobre todo cuando usted, doctor Mario Vargas, rechaza, calumniando
a sus conciudadanos, como lo está haciendo ahora con mi candidatura. También defiendo la verdad, doctor Mario Vargas, y eso ha sido siempre mi estilo y mi conducta. Pero con esa verdad yo le digo al pueblo peruano que sí, la gratuidad de la enseñanza será defendida. La enseñanza en todos los niveles será gratuita, totalmente gratuita. Y eso es una verdad que yo la defiendo con mi palabra. Lo que ocurre es que, doctor Mario Vargas, ya no se trata del gran cambio. Perdón, con todo el respeto, pareciera que fuera el gran cambiazo. La diferencia entre la primera vuelta y la segunda vuelta es enorme. El país no se puede poner en realización como si fuera un supermercado. Antes se decía que la enseñanza no sería gratuita a partir del tercero. Ahora dice que los pobres pagarán. Antes se decía que no iba a haber estabilidad laboral. Ahora se defiende la estabilidad laboral. Antes se decía, voy a aplicar el shock de una manera drástica, que eso significará sacrificio. Ahora, como una nueva oferta al país, se dice, voy a aplicar un programa de estabilización. En política, doctor Mario Vargas, se requiere conservar los principios, defender la verdad y no cambiar sus propuestas de acuerdo a las fluctuaciones electorales. Nuevamente le debo decir que los votos no se compran con millones ni con ofertas. Gracias, ingeniero Fujimori. Corresponde la dúplica al doctor Mario Vargas Llosa. Para cambiar una propuesta hay que tenerla. Como el ingeniero Fujimori carece de ella, está exonerado de ese riesgo. No puede cambiar su propuesta porque no tiene ninguna, tiene eslogans, tiene frases hechas, contradictorias, pero sin ningún sustento atrás. El Frente Democrático no ha cambiado una coma en su programa. Es exactamente el mismo que presentó en la primera vuelta. Un programa serio, responsable, profundamente identificado con los pobres del Perú y un programa respaldado por unos equipos de profesionales capaces, competentes, que están listos para gobernar. Lo que hemos hecho en este tiempo es enriquecer esa propuesta. Eso es verdad, hemos seguido trabajando, no nos hemos dormido sobre los laureles y ahora tenemos una propuesta más rica y más completa, pero que no ha cambiado absolutamente en una coma de aquello que presentamos al pueblo peruano en la primera vuelta. En el campo de la educación quiero añadir lo que va a significar en un gobierno del Frente Democrático la oferta cultural. Yo soy un liberal, yo creo que el Estado no debe intervenir en la economía, sino en casos muy excepcionales, pero creo que es fundamental que el Estado invierta en cultura e intervenga no estableciendo ningún tipo de dirección a la actividad cultural, pero sí creando las condiciones para una actividad cultural muy rica en el país, porque esa es otra de las riquezas que el Perú ha desaprovechado terriblemente en estos años. Tenemos un país antiguo, como decía Arguedas, con una cultura milenaria, con expresiones maravillosas de esa cultura que se desaprovechan, que podríamos mostrar al mundo, que podríamos promover, fomentar nuestra música, nuestro baile, nuestro riquísimo folclore, nuestro acervo arqueológico, monumental, la diversidad de culturas, la cultura quechua, aymara, etc. Todo eso debe ser promovido. La dúplica final sobre el tema de la educación del ingeniero Fujimori. Amigos, el Estado sí debe intervenir en varios aspectos, y particularmente en el campo económico, por ejemplo, en la protección de los puestos de trabajo. No debe liberalizar las importaciones en forma indiscriminada, porque eso crearía desempleo masivo. Recuerden ustedes los años 81, 82, cuando el socio del Fredemo Acción Popular liberalizó esas importaciones. El Estado debe intervenir en muchos aspectos, en educación, en salud, en vialidad, en inversiones públicas. Yo quiero hacer una parte en esta oportunidad, porque en el curso de esta nada higiénica campaña, que ahora vemos que el doctor Mario Vargas la ha estado dirigiendo, se ha hecho circular la especie
a través de volantes y rumores insidiosos que Cambio 90 va a suprimir las prerrogativas de la Iglesia Católica en materia de educación. Yo lamento como católico que otros católicos levanten falso testimonio por razones políticas. Nosotros lo hemos anunciado en un reciente mensaje, respetaremos escrupulosamente las actuales relaciones entre Estado e Iglesia Católica. Quiero decirle de una vez por todas a todo el pueblo peruano que yo soy católico, mi familia es católica, casado por la Iglesia Católica, mis 4 hijos en un colegio católico. Yo defenderé como religión oficial la religión católica. Tal como lo habíamos anunciado, luego de este cuarto tema se producirá una nueva interrupción de 2 minutos. Volvemos de inmediato. Bien, y ahora estamos nuevamente con el panel y vamos a cederle la palabra a Augusto Ortiz de Ceballos. Tenemos solamente minuto 50, Augusto. Bien, bueno, los estilos son distintos. Me parece que Vargas Llosa está tratando las cosas con bastante franqueza y claridad, y Fujimori tratando de sacar ventaja con una actitud de ser como el agraviado. Mientras Mario Vargas lo asocia al gobierno de Alan García, Fujimori parece no querer responder a ese tema y elabora un poco sus propias tesis, ¿no? Y en general quizás podamos hacer un repaso posterior. Me ha parecido más nítido el mensaje de Vargas Llosa y más melifluo y escapista el de Alberto Fujimori. Pero golpes van, golpes vienen, no está tan claro quién gana, o habría que medirlo de más de una forma, la forma pensante, intelectual, o la forma de los estilos boxísticos de quién da los golpes altos o bajos. Gracias, Augusto. Pablo Checa. Bueno, yo creo de que en general, si tuviéramos que medir los resultados de este debate, considero de que hay un déficit bastante grande, porque este debate debió haber sido otra cosa, y en general está resultando no otro que el corolario de lo que ha sido esta etapa desde que terminó la primera vuelta hasta llegar a este momento. Y el corolario entonces es que se reproduce acá en el debate una serie de aspectos que anteriormente han estado tratando de responder a las cosas que como puya ha enviado el otro. Me parece que han habido 2 aspectos en donde con más claridad se han notado ideas. Creo que en el tema económico, si bien es cierto, han sido reiterativos, pero han sido sumamente claros y se han visto 2 concepciones distintas del tratamiento económico, y creo que también en el terreno agrario. Bien, vamos a volver a la transmisión, que creo que ya debe reanudarse en cualquier instante. Exactamente. Volvemos al centro cívico. Reiniciamos este importante debate entre los 2 candidatos a la presidencia de la República para hablar ahora como tema número 5 sobre trabajo e informalidad. Corresponde hacer la primera exposición al ingeniero Alberto Fujimori.